Bienvenidos a Geolingo, punto de quiebre. Antes de comenzar, una aclaración necesaria. En nuestro episodio anterior, se mencionó erróneamente la renuncia de la presidenta de la Comisión Europea. La información, surgida de medios alternativos, resultó infundada. Mil disculpas por el error. Tendremos más cuidado en elegir nuestras fuentes a partir de ahora. Ursula von der Leyen continúa en funciones y encabezó la comitiva en la que se firmaron el reciente acuerdo comercial con Washington el 27 de julio de este año, o sea, hace unos días. Estados Unidos y Europa han firmado un acuerdo que redefine las relaciones transatlánticas para las próximas décadas. Pero, lejos de lo que podría suponerse, no se trata de un acuerdo clásico entre gobiernos, sino de una red compleja de pactos entre empresas privadas, protocolos provisionales y estrategias comerciales orquestadas para sortear el inmenso laberinto burocrático de la Unión Europea. ¿Qué tipo de acuerdos se ha firmado exactamente? El 27 de julio del 2025, la Casa Blanca y la Comisión Europea presentaron un marco general de cooperación estratégica, es decir, una intención política de avanzar hacia un acuerdo comercial bilateral. En los papeles se trata de un entendimiento en materia comercial, energética, digital y militar. Pero al examinarlo más de cerca, descubrimos que el acuerdo no compromete a los Estados miembros como bloque económico, y esto es clave. En efecto, el diseño natural institucional de la Unión Europea impide a Bruselas, a los burócratas de Bruselas, firmar acuerdos comerciales plenos sin el aval de los 27 países miembros. Cualquier objeción nacional puede detener o incluso enterrar un tratado. Es por ello que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, firmado el 27 de julio del 2025, se apoya en mecanismos que evitan este callejón sin salida. Evitan ir por la vía burocrática de acuerdos con los Estados miembros. En su lugar, es un acuerdo entre Estados Unidos y empresas europeas estrictamente privadas. ¿Cómo se logró entonces destrabar la relación? El acuerdo no es un tratado clásico, es un conjunto de compromisos paralelos firmados entre Washington y empresas privadas europeas con respaldo institucional europeo, pero sin necesidad de ratificación parlamentaria en cada país, como se estila en los intercambios comerciales entre los Estados miembros y el resto del mundo. Esto ha sido posible gracias a una estrategia de 4 pilares. El primer pilar son los aranceles. ¿Quién ganó en el terreno arancelario? A simple vista, el capítulo comercial del acuerdo parece inclinar la balanza a favor de Estados Unidos. Todos los productos estadounidenses que ingresen al mercado europeo lo harán con un arancel del 0%. En contraste, los productos europeos, especialmente los relacionados con la industria automotriz y la ingeniería mecánica, enfrentarán un arancel del 15% al ingresar a los Estados Unidos. Esto ha generado críticas. Muchos lo leen como una rendición industrial de Europa. Pero esa lectura peca de inmediatez. Sí, la diferencia arancelaria es real, pero no es el final de la historia. Se trata solo del acuerdo inicial, o sea, del acuerdo marco o acuerdo general, aún sin las especificaciones técnicas. Los anexos técnicos del acuerdo, aún en fase de desarrollo bilateral, podrían introducir excepciones a ese 15% para sectores sensibles del lado europeo. Además, al eliminar barreras de entrada para productos estadounidenses, Europa está asegurando el acceso a tecnologías, componentes y materias primas críticas que antes estaban encarecidas por impuestos de importación.
Una vez listos los anexos técnicos, con las especificaciones y excepciones obtenidas de común acuerdo, la Comisión Europea puede acelerar el proceso solicitando al Consejo de la Unión Europea la aplicación provisional del acuerdo arancelario. Esto significa poner en práctica la aplicación de los aranceles acordados incluso antes de cumplir con el visto bueno del Parlamento Europeo. Esto funciona porque el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 218.5 y 218.8, permite que el Consejo decida que el acuerdo entre en vigor provisionalmente tras su firma, siempre que las partes hayan completado los procedimientos internos necesarios. Esta práctica ha sido ampliamente utilizada en acuerdos relevantes como CETA, Unión Europea-Canadá, y otros pactos mixtos, donde las instituciones aplicaron partes del acuerdo antes de su ratificación definitiva. En el mediano plazo, este acuerdo arancelario puede representar una ventaja: abaratar los costes de transición energética, modernizar infraestructuras y acelerar el relanzamiento industrial. Europa no está cediendo mercado, está comprando tiempo, y en geopolítica el tiempo es poder. El verdadero riesgo no está en los aranceles en sí, sino en lo que Europa haga o no haga con ese tiempo ganado. El segundo pilar es la energía. ¿Se venderá solo gas licuado a Europa? No. Estados Unidos proyecta vender a Europa unos 250.000 millones de dólares anuales por 3 años. Esto quiere decir alrededor de 750.000 dólares. Pero no solo se venderá gas licuado, sino petróleo y combustible nuclear. Estas ventas no se negocian entre presidentes o primeros ministros. En el caso del gas natural licuado, las ventas se canalizan a través de Aggregate EU, un mecanismo que permite a las distribuidoras europeas hacer compras conjuntas, en bloque y en condiciones competitivas. Pero este sistema solo aplica al gas licuado o LNG. ¿Y qué pasa con el petróleo y el combustible nuclear? El petróleo y el combustible nuclear, es decir, el uranio que alimenta los reactores modulares y convencionales, quedan fuera de ese paraguas institucional. Aquí, el éxito dependerá de la capacidad negociadora y el atractivo comercial de las empresas estadounidenses, que deberán cerrar contratos país por país, empresa por empresa, y ajustarse a marcos regulatorios diversos. Las entregas de energía comenzarán en enero de 2026 y se extenderán como mínimo durante 3 años. El tercer pilar lo forma la defensa. La venta de armamento americano tendrá que pasar por la burocracia institucional de cada país miembro. Sí, Estados Unidos venderá a los estados europeos sistemas de defensa y tecnología militar, pero sin que medien tratados formales. Lo harán como parte de sus propios programas de modernización, estimulados por los recientes conflictos globales. La burocracia europea ha autorizado licencias de importación express bajo la figura de acuerdos ejecutivos industriales. Esto permite que, por ejemplo, Polonia o Rumania compren armamento directamente a contratistas estadounidenses sin esperar el visto bueno del Parlamento Europeo. La compra de armamento americano será realizada de acuerdo a las necesidades y los tiempos de cada Estado miembro. No se necesitará la aprobación en bloque de los 27 países miembros. El cuarto y último pilar, el reordenamiento productivo. ¿Será posible concretar la inversión de 600.000 millones de dólares de inversión europea en territorio americano? Estados Unidos busca atraer a empresas europeas para que relocalicen parte de su producción en suelo americano. Para ello, se ofrecerán beneficios fiscales, acuerdos de transferencia tecnológica y alianzas universitarias. Este movimiento responde a un doble objetivo:
reducir la dependencia europea de China y fortalecer el eje transatlántico en tecnologías clave como inteligencia artificial, semiconductores y biotecnología. ¿Por qué se eludió a los Estados miembros? La experiencia ha demostrado que cualquier intento de acuerdo intergubernamental en Europa está condenado a una larga travesía parlamentaria. Basta con que uno de los 27 países se oponga para que todo el proceso se detenga. En cambio, los acuerdos con empresas privadas apoyados por mecanismos como Aggregate EU o las autorizaciones provisionales del Consejo de la Unión Europea permiten avanzar sin necesidad de consenso unánime. Este es un enfoque pragmático. Washington entiende que Bruselas no puede actuar como un Estado soberano, pero sí puede facilitar el camino para que sus actores económicos operen con rapidez. ¿Cómo se justifica este giro comercial de Europa hacia Estados Unidos? Críticos del acuerdo han argumentado que Europa está renunciando a su soberanía y entregándose a los intereses de Estados Unidos. Pero esa lectura omite un hecho esencial. La crisis actual de Europa es, en gran parte, el resultado de décadas de sumisión a los intereses de China comunista. Las políticas medioambientales restrictivas, la desindustrialización, el cierre de reactores nucleares civiles y la relocalización de empresas a Asia no fueron impuestas por Washington, sino facilitadas por una burocracia europea que cayó en el espejismo de la seducción china. Hoy, Europa ha despertado del largo letargo en el que estuvo sumida. Lo que hoy ocurre es un reequilibrio, no una rendición, es una estrategia de supervivencia económica. El mercado estadounidense sigue siendo el más grande del mundo y ofrece condiciones que Europa ya no puede garantizar: seguridad jurídica, energía asequible, infraestructura avanzada y un ecosistema tecnológico en expansión. ¿Y cuáles son las ventajas comparativas de este nuevo eje? La sostenibilidad es una de ellas. La energía estadounidense, aunque no renovable en todos los casos, se ofrece con regulaciones ambientales claras y sin la opacidad de los suministros asiáticos. Además, la integración comercial con Estados Unidos permite a Europa reducir su vulnerabilidad ante regímenes autoritarios y diversificar sus fuentes de insumos estratégicos. A eso se suma la posibilidad de acceder a tecnologías militares de última generación, que serán fundamentales en un mundo donde la disuasión vuelve a ocupar el centro de la escena. Este episodio no es el cierre de una etapa, sino el inicio de una transformación. Europa, empujada por la realidad, está tomando decisiones que evitó durante años. Estas decisiones las toma no por ideología, sino por necesidad. Y tal vez en esa necesidad encuentre una nueva forma de soberanía. Gracias por escuchar Geolingo Punto de Quiebre. Si este análisis te resultó útil, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Hasta pronto.